Dios, puesto que tú has sido tan bueno con nosotros y eres tan bueno con nosotros, Señor, te amamos. Y queremos sacrificar nuestro futuro. Y queremos sacrificar todo lo nuestro para tu propósito. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Números, y en el mensaje de esta ocasión veremos la importancia tan crucial de enfocarnos solamente en los intereses de Dios y su propósito. Muchos de nosotros conocemos la historia relatada en Números 13, cuando 12 espías fueron enviados para espiar la buena tierra antes de que el pueblo de Israel entrara en ella. Sabemos que a pesar de haber visto la buena tierra, 10 de ellos regresaron y dieron un informe negativo, mientras que los 2 restantes llegaron con un informe completamente distinto. Esta historia se usa con mucha frecuencia como un ejemplo de hombres de gran fe. Sin embargo, en este mensaje veremos que esos 2 espías vivían en una esfera en la cual se podía producir la fe en ellos. Pues bien, hoy continuamos con la quinta parte del tema que hemos titulado Sus jornadas. Y hemos invitado a Alberto Santiago para otro interesante mensaje. Bienvenido, Alberto. Me alegra estar aquí para compartir acerca de este relato tan significativo en Números 13. Alberto, este pasaje tan conocido del Antiguo Testamento no ha sido interpretado de la manera apropiada. Como dijimos, se refiere a la historia de los 12 espías que Jehová le pidió a Moisés que enviara a la buena tierra para espiarla antes de que entraran en ella. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un breve recuento acerca de este pasaje? En Números 13 vemos que el pueblo de Israel había llegado muy cerca de la buena tierra, después que ellos habían experimentado una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, ellos comieron el cordero pascual en Egipto, bebieron del agua de vida que fluía de la roca hendida, comieron el maná que los alimentó durante mucho tiempo y experimentaron el tabernáculo y las ofrendas. Pero luego llegaron a la frontera de la buena tierra y estaban a punto de entrar en algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y en ese preciso momento Dios les dice que escogiera un varón de cada tribu y que los enviasen a espiar la tierra, para saber qué clase de ciudades y de personas había allí. Pues bien, este es el punto con el cual comenzamos este maravilloso mensaje. Gracias, Alberto. Como mencionamos anteriormente, queremos comprender este mensaje más allá de la simple interpretación de hombres de fe. Necesitamos comprender que todos los pasos por los cuales Dios condujo al pueblo de Israel corresponden a nuestras propias experiencias de Cristo en diferentes aspectos. No obstante, todas esas experiencias tienen la misma meta, la cual es que nosotros, así como el pueblo de Israel, lleguemos finalmente a poseer la buena tierra a mayor grado. Ya hemos mencionado en muchos mensajes anteriores que la buena tierra es simplemente un cuadro de Cristo mismo. Entonces, Alberto, ¿qué nos puede comentar en cuanto a esto? Bueno, lo que usted acaba de mencionar me recuerda el versículo en Josué 14:1, donde dice que los hijos de Israel recibieron la buena tierra como heredad. Y en Colosenses 1:12, el apóstol Pablo, haciendo referencia a esta misma palabra, dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Aquí la palabra porción también hace referencia a la herencia.
según se muestra en el repartimiento de la buena tierra de Canaán entre los hijos de Israel como su herencia. Y para los creyentes del Nuevo Testamento, dicha herencia no es una tierra física, sino que es Cristo mismo como su verdadera herencia. Les digo, si nosotros hubiéramos sido creyentes judíos en aquellos días y hubiéramos escuchado la frase escrita por Pablo, la porción de los santos, sin duda alguna sabríamos que él se refería a la tierra del Antiguo Testamento como la porción o la herencia del pueblo de Dios. Igualmente, en Hechos 20:32, Pablo les dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso: y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los que han sido santificados. Aquí la palabra herencia también se refiere a la buena tierra. Por lo tanto, nuestra herencia hoy en día no es nada físico, no es la buena tierra material, sino que es una maravillosa persona, el Dios hombre Jesucristo. Amén. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante. God's economy La economía de Dios is altogether centered se centra por completo in the all-inclusive Christ. en el Cristo todo inclusivo. La buena tierra tipifica al Cristo todo inclusivo, y esta es nuestra meta. Y esta persona todo inclusiva es nuestra meta y nuestro disfrute. Pero es necesario darnos cuenta que podemos disfrutarlo de una manera muy superficial y disfrutarlo solamente como nuestro Salvador. Y sí, fuimos salvos, pero no significa que lo poseamos como nuestra buena tierra. ¿Ven esto? Quiero explicarles con la tipología del Antiguo Testamento cómo fue esto. Cuando los hijos de Israel fueron salvos en Egipto, ellos recibieron a Cristo, pero no lo recibieron como la buena tierra, sino que recibieron a Cristo como un pequeño cordero, el cordero pascual, el cordero de la Pascua, y rociaron la sangre del cordero para su redención. Y luego comieron la carne de ese cordero como su suministro a fin de poder salir de Egipto. Eso fue todo, un corderito. Luego salieron al desierto y siguieron disfrutando a este Cristo como el maná celestial. Y después avanzaron y lo disfrutaron como la roca viviente, para ser su roca hendida, de donde fluía el agua de vida. Y hasta aquí ellos todavía no habían tocado la buena tierra. Sí, disfrutaron a Cristo paso a paso y finalmente edificaron el tabernáculo, el cual también es un tipo de Cristo. Tenían a Cristo y lo disfrutaron diariamente. Y entraron en el tabernáculo todos los días para tener comunión con Dios, para disfrutar la mesa de los panes, para disfrutar el candelero y el altar del incienso y el arca. Pero todavía no habían disfrutado a Cristo como la buena tierra. Tenían todas estas cosas, pero aún no disfrutaban la buena tierra. Todavía necesitaban entrar en la buena tierra. Y creo que igualmente todos nosotros hemos podido participar al menos de ciertas cosas como esta. Lo hemos experimentado como la Pascua, como el maná, la roca, el agua de vida, y Cristo como el tabernáculo, Cristo como todas las ofrendas. Hay tanto aquí. Sin embargo, todavía no hemos entrado en Cristo como nuestra buena tierra. ¿Me entienden? Pero estamos en camino a la buena tierra. Alberto, lo que estamos viendo aquí es una visión progresiva de la vida cristiana, descrita por las experiencias de los hijos de Israel. El Cordero Pascual tipifica la redención, la cual es el primer paso. Como resultado, nacemos de nuevo y somos salvos. Sin embargo,
la mayoría de los creyentes no van más allá de este paso inicial, el cual es maravilloso. Esa es la razón por la que valoro todo lo que Witness Lee acaba de explicarnos. ¿Qué tal si nos habla un poco más acerca de esto? Sí, cómo no. La buena tierra del Antiguo Testamento, podríamos decir, es que es la mayor tipología que tenemos de Cristo. Es una tipología que nos abre una nueva visión con respecto a las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo es una persona maravillosa, que está llena de toda clase de riquezas que nosotros podemos experimentar. En Colosenses 3:11, Pablo nos dice que en el nuevo hombre, es decir, en la iglesia, Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, Él es el Cristo todo inclusivo. Y la intención de Dios no es que Cristo sea solamente nuestro Redentor, sino que también sea el todo y en todos. Tal y como la buena tierra satisfacía todas las necesidades del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, así también Cristo, como la realidad de esa buena tierra, debe satisfacer también todas nuestras necesidades actualmente. Miren, la mayoría de las experiencias del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fueron milagrosas, ¿sí? Mire, por ejemplo, la salida de Egipto fue mediante milagros. El suministro del maná también fue milagroso. El agua que fluía de la roca hendida fue otro milagro. Y la roca que los seguía también. Sin embargo, cuando ellos entraron a la buena tierra, ellos entraron en una esfera o en una etapa completamente diferente. Una etapa en la cual ellos podían experimentar la provisión de Dios de manera detallada y diaria. Y no simplemente de una manera milagrosa. Todas las cosas de la buena tierra en realidad nos muestran los detalles de Cristo. Por ejemplo, en la buena tierra había trigo y también había cebada. ¿Saben qué? El trigo tipifica la muerte de Cristo, mientras que la cebada tipifica su vida de resurrección. Y esto quiere decir que nosotros hoy podemos disfrutar a Cristo como el grano de trigo que mata todas las cosas negativas que hay en nuestro ser interior, y además como la vida ilimitada de resurrección tipificada por la cebada. Gracias, Alberto. Ciertamente, este es un cuadro estupendo. Y cuando el pueblo de Israel entró en la buena tierra, el maná dejó de caer. Ellos necesitaban laborar la buena tierra para producir su alimento, en lugar de recibir el maná diario. Así que todo lo que ellos cultivaban era una tipología de las ricas experiencias de Cristo. A través del proceso por el cual pasó el pueblo de Israel, podemos ver que el Señor Jesús desea que nosotros tengamos experiencias mucho más profundas de Él. ¿No es verdad? Eso es así, hermano Víctor. Pero desafortunadamente existe un concepto generalizado entre los creyentes que creen que las experiencias milagrosas son las más elevadas. Sin embargo, a los ojos de Dios, el punto más elevado de la vida cristiana es la experiencia diaria y normal que tenemos de Cristo en cada uno de los detalles de nuestro vivir humano normal. Así es, Alberto. Bueno, regresemos al relato cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la buena tierra. Moisés envió a 12 espías y todos regresaron, pero 10 de ellos dieron un informe negativo, mientras los otros 2 dieron un informe diferente. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Números. Now, children of Israel have been brought to the border of the good land. Ahora, los hijos de Israel han sido conducidos a la frontera de la buena tierra. They can just cross the line and they got into it. Y ellos podían haber cruzado y entrado en la buena tierra. But God knew. Pero Dios conocía sus corazones y decidió ponerlos a prueba. Y fue Dios el que dio la orden
de enviar a 12 espías para espiar la tierra. Y Dios hizo esto porque conocía sus corazones. En Deuteronomio 8:2 dice que Dios hizo esto a propósito, para probarlos. Esta prueba los expuso a lo sumo. Y por el lado positivo, el plan eterno de Dios, como lo hemos dicho una y otra vez, se centra por completo en el Cristo todo inclusivo. Y por el lado negativo, Dios en este universo tiene un enemigo que se llama Satanás. La voluntad de Dios no tiene problemas para llevarse a cabo en los cielos, pero en la tierra sí existe un impedimento. Él no tiene la manera de llevar a cabo su voluntad en la tierra, y esta es la razón por la que debemos orar para que la voluntad de Dios sea hecha tanto en la tierra como en los cielos. Los hijos de Israel no sabían esto, y ellos solo se preocupaban por sus propios intereses. Ellos se preocupaban por su seguridad, por su propia paz, por su propia existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no se preocupaban ni siquiera un poquito por las cosas de Dios. Así que lo que hicieron fue algo aborrecible a los ojos de Dios. No solo ofendieron a Dios, sino que lo ofendieron hasta tal grado que Él los aborreció. Lo que ellos hicieron fue aborrecible a los ojos de Dios. Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Si nos preocupamos únicamente por nuestra existencia, por nuestro trabajo, nuestra seguridad, por nuestra paz y nuestro futuro, y dicen ustedes, ay, si es que somos humanos, entonces necesitamos ser muy cuidadosos con nuestra vida diaria, con nuestro trabajo, nuestra seguridad. No debemos olvidarnos que detrás de la escena en la tierra hay algo que no es solamente un asunto entre Dios y tú, sino también entre Dios y Satanás. Detrás de la escena está escondido Satanás, el enemigo de Dios, y que el verdadero problema en la tierra actualmente no es entre Dios y el hombre, sino entre Dios y Satanás. Si solamente nos preocupamos por nuestra existencia, nuestra seguridad, nuestra paz, nuestro futuro, nuestro vivir bien, y todo es para mí, para mí, para mí, les digo, llegaremos a ser aborrecibles a los ojos de Dios. Pues bien, Alberto, sin duda, esta palabra ha sido muy sobria. 10 de los espías regresaron con un informe aterrador de lo que habían visto, mientras que los otros 2 dieron un informe diferente. Y esto significa que los 10 espías dieron un informe negativo no porque estuvieran cortos de fe, sino por otra razón. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? El verdadero problema no fue su carencia de fe, sino que tenían un enfoque equivocado. Así también, el problema en la mayoría de nuestras situaciones cotidianas, ¿saben qué? No se relaciona con la fe, sino con el enfoque equivocado que tenemos. Mire, Dios le pidió a su pueblo que espiara la buena tierra para saber cómo estaba la situación, pero en realidad esto era una prueba para ellos. Pero ellos sencillamente se limitaron a hacer que una lista de cosas negativas y empezaron a compararla con las cosas positivas y que llegaron a la conclusión, pues que mira, era mejor no entrar en la buena tierra. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo en nuestra vida cotidiana. Es decir, sopesamos los factores antes de tomar una decisión, a pesar de que el Señor nos está guiando en una dirección específica, una dirección determinada. ¡Wow! En ese momento estamos, ¿qué? Espiando la buena tierra. Ahora, por causa de que el enfoque del pueblo de Israel eran sus propios intereses, su propia seguridad y su propia existencia, ellos se olvidaron por completo de la necesidad de Dios. Y a nosotros los creyentes hoy en día nos sucede exactamente lo mismo.
Estamos tan preocupados por nuestros planes, tan preocupados por nuestra seguridad social, tan preocupados por nuestra cuenta de jubilación y por el vecindario donde vivimos. Y cuando nuestras preocupaciones se centran en estas cosas, les digo, no es raro que estemos cortos de fe. ¿Debido a qué? A que estamos enfocados en nosotros mismos y en nuestra propia existencia. Sin embargo, cuando nos enfocamos en el propósito eterno de Dios, les digo, la fe se levanta en nuestro interior porque tenemos el enfoque apropiado. Amén, Alberto, que por la misericordia del Señor, todos nosotros seamos aquellos que nos enfoquemos en el propósito eterno de Dios. Bueno, en el segmento final del mensaje, resaltaremos lo que usted acaba de mencionar. Si vivimos preocupados por nuestras propias necesidades y deseos, eso no solo es una ofensa para Dios, sino que seremos aborrecidos por Él. Sin duda, esta es una palabra muy sobria y debemos permitir que nos penetre profundamente. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. I like to stress this one thing to you all. Quiero enfatizar este punto a todos ustedes. Don't think we are God's children No piensen que porque somos hijos de Dios and God is for us. y que Él es para nosotros, eso es suficiente. Surely God is for us. Sin duda, Dios es para nosotros, pero ¿nosotros somos para quién? Piensen. Algunos cristianos no tienen ni siquiera la idea acerca de los intereses de Dios, acerca de la ganancia de Dios, ni de los sufrimientos de Dios. No tienen la menor idea. Todo lo que hablan, consideran y piensan son sus propios intereses y su propia seguridad. Si ellos se interesaran al menos un poquito por los intereses de Dios, le dirían: Dios, puesto que tú has sido tan bueno con nosotros y eres tan bueno con nosotros, Señor, te amamos. Y queremos sacrificar nuestro futuro. Y queremos sacrificar todo lo nuestro para tu propósito. Si tú deseas lograr tu propósito, queremos olvidarnos de nuestro propio beneficio y queremos preocuparnos para que tú cumplas tu propósito. Aquí se produce la fe en nuestro interior. ¿Pueden ver esto? Puesto que estamos tan imbuidos en nosotros mismos, es muy difícil que tengamos fe en Dios. Estamos tan preocupados por nosotros mismos, entonces, ¿cómo podemos tener fe en Dios? Si uno dice, yo soy para Dios, no me preocupa mi futuro, pongo todo a un lado, espontáneamente se producirá fe en su interior, como la fe que tenía Pablo. Quiero impresionarlos con el hecho de que somos débiles y no tenemos fe. ¿Quién de nosotros tiene fe? La fe es Dios, la fe está en Dios y la fe proviene de Dios. Necesitamos aprender a preocuparnos por los intereses de Dios y no por nuestro propio beneficio. Las personas mundanas solo se preocupan por su propia seguridad y beneficio, pero nosotros debemos preocuparnos por Dios y sus intereses. La historia nos dice que aquellos que se preocuparon por Dios y no consideraron su propio beneficio, llegaron a ser personas de fe e incluso algunos llegaron a ser gigantes de la fe. Gloria al Señor por esta maravillosa conclusión. Todos los creyentes desean tener más fe y tratan de hacer todo tipo de cosas para lograrlo. Pero esta palabra es impactante, porque la mejor manera para que se produzca la fe en nosotros es tomando los intereses de Dios como si fueran nuestros. Alberto, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión al respecto? Ciertamente esta ha sido una palabra que me ha inspirado. Diariamente debemos ser cuidadosos con cuál sea nuestro enfoque. Nuestro verdadero problema no es nuestra carencia de fe, no, sino que tenemos un enfoque equivocado cuando nos preocupamos solamente por nuestra propia seguridad y beneficio. Pienso que muchos de nosotros podemos testificar que cuando nos preocupamos por los intereses de Dios y su propósito eterno, somos personas llenas de fe.
Cuando nuestra atención se centra en el Señor Jesús y en su persona, y lo amamos, llegamos a ser, ¿qué? Gigantes de la fe. Pero cuando nuestra atención se centra en nuestras necesidades materiales, en nuestro bienestar y en el entretenimiento, les digo, llegamos a ser como enanos de fe. Me acuerdo que en cierta oportunidad el hermano John Nelson Darby dijo esta frase célebre: qué gozo no ser nada, no tener nada y no preocuparse por nada más que los intereses de Dios. ¡Wow! Él no se preocupaba por sí mismo, sino por los intereses de Dios. Por eso, él era un hombre lleno de fe. Este es un excelente punto para concluir el estudio vida de hoy. Que seamos de aquellos que nos preocupamos solamente por los intereses de Dios. Gloria al Señor por esta palabra tan maravillosa. Desearía continuar hablando acerca de este tema tan crucial, pero el tiempo se nos agotó. Le agradecemos su compañía y colaboración en el estudio vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un gozo estar aquí en el estudio vida. Muchas gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Gary Evans y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. El estudio vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.